Los escudos, utilizados por valientes guerreros en batallas, no solo eran herramientas de protección, sino también símbolos de valor y destreza. Adaptados a las necesidades tácticas de su tiempo, estos escudos quedan como símbolos de retos superados. Hoy en día, en el ámbito de la seguridad, aprendemos de esta historia. La elección adecuada de herramientas y estrategias puede marcar la diferencia entre el éxito y la vulnerabilidad. En los desafíos cotidianos, no hay nada como un sólido escudo para enfrentar los retos de la seguridad en la coyuntura actual. Y tampoco hay nada como un guía experto para alcanzar el éxito, basándonos en las experiencias de quienes han superado diversas crisis. Bienvenidos a Huella sobre el Escudo, el programa de entrevistas que reúne a especialistas en seguridad y que compartirán sus épicas vivencias y los desafíos que han superado a lo largo de sus carreras profesionales. Además, nos brindarán valiosos consejos para nuestro crecimiento personal. Permítame presentarles al anfitrión de esta emocionante serie, Alex Parker. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Huellas sobre el Escudo, esta serie de entrevistas que hacemos con líderes en el sector de la seguridad. Vamos hoy, 11 de junio, inauguración de la Copa Mundial en México. Yo sé que muchas personas pues están ahí con el caos vial, con afectaciones a sus operaciones, entonces pues realmente agradecido, ¿verdad?, por acompañarnos esta mañana. En este encuentro especial tengo el gran honor y el gusto de presentar a un gran amigo, un colega muy admirado y un profesional excepcional, ¿verdad? Tenemos esta mañana una entrevista con René Rivera. Pues se agradece de corazón su valioso tiempo, su disposición y la enorme amabilidad de acompañarme en esta charla el día de hoy. El objetivo es conocer al ser humano detrás del profesional, explorar su historia personal y recorrer su destacada trayectoria en el exigente mundo de la seguridad. Nos interesa profundamente conocer las experiencias que lo han forjado y, pues, sobre todo, los retos complejos que enfrentó en el camino y que hoy lo convierten en un referente, ¿verdad? Entonces, si me permiten, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado especial, voy a proyectar la pantalla y leer un poco sobre su semblanza. Un segundito aquí. Ok, entonces, bueno, como les dije, nuestro amigo René Fausto Rivera Arósqueta, ¿verdad? Presidente de la Comisión de Blindaje Arquitectónico y enlace con autoridades y asociaciones del CNB. René es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México de la licenciatura de Administración, fundador y director general de Distribuciones e Importaciones del Pedregal. Desde enero de 1992, empresa pionera en México en blindaje arquitectónico y venta de materiales balísticos. René ha asistido a diversos cursos de capacitación y adiestramiento a efecto de contar con la información de las investigaciones y desarrollo tecnológico y lanzamiento de nuevos productos de los fabricantes de materiales balísticos y antivandálicos. René participó, ¿verdad?, en el año 2000 en la elaboración de la norma oficial mexicana, la NOM 142 SCFI 2000, de material resistentes a impactos balísticos, y ha impartido diversos seminarios de blindaje arquitectónico. René ha tenido muchos diplomados, aquí enlaces entre seguridad privada y seguridad pública por la UNAM. En 2011 toma el curso superior de Dirección de Seguridad en Empresas, o el TSE, que conocemos,
organizado por la Universidad Pontificia Comillas y CADE Business School. En julio del 2017, junto con otros empresarios del ramo, fundaron el CNB, el Consejo Nacional de la Industria Balística. En marzo 2019, impulsa la creación de la comunidad del blindaje dentro de ASIS, capítulo 217 México, de la que actualmente es líder, ¿verdad? Démosle la bienvenida a nuestro amigo René. Buenos días, ¿cómo estás, René? Querido Alex, ¿cómo estás? Buenos días, que Dios los bendiga. Es un gusto, un privilegio y un honor estar aquí contigo y con tu auditorio, sobre todo en este día que, como tú bien mencionas, pues es el día del Mundial y a lo mejor están muy interesados en ver la inauguración y todo este rollo, por lo que doblemente agradezco el tiempo para que estén aquí con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ti, René, y tu amabilidad para compartir, ¿verdad? Conocer un poquito más sobre tu trayectoria, tus inicios, los retos que has tenido que manejar en este mundo de la seguridad. Inicio nuestra charla, amigo, con la pregunta clásica, ¿verdad? ¿Cómo fue, ¿verdad? Que licenciado en administración, ¿cómo fue tu primer contacto con la seguridad? Mira, es un tema bien interesante, porque aparte era otro México, Me ¿no? imagino, sí. Por ejemplo, te cuento, en 1991, junto con mi hermana Patricia, trabajábamos, yo todavía no tenía esta empresa de distribuciones en Porción del Pedregal, y mi hermana logró conseguir un pedido para la entonces Secretaría de Protección y Vialidad, que consistía en un aparato para encontrar personas atrapadas con vidas después de un derrumbe, un temblor, etcétera. Okay. Entonces, conseguimos el equipo en una empresa en Bethesda, en Maryland, en Estados Unidos, y me fui en septiembre del 91, fui a que me dieran una capacitación de un par de horas para saber cómo funcionaba el equipo, y ya, pasó. Después, en septiembre de 92, fui a CIS en San Antonio. Era la tercera vez que iba. La primera vez fue en San Francisco en 1990. Después fue en Orlando en 91, que fue impresionante el crecimiento del 90 al 91. Y luego fui al 92 en San Antonio. Y entrando por una de las puertas de la exhibición, vi un coche, un Cadillac, que lo promocionaban como que traía unos vidrios blindados de más alta tecnología, en el sentido de que tenía una característica peculiar. Tú podías disparar de adentro hacia afuera a través del cristal para repeler la agresión, lo cual se me hacía verdaderamente novedoso, llamativo y excepcional, ¿no? Pues hablando del 92, México vivía, repito, otros tiempos. Nada que ver con los índices que vemos hoy de inseguridad que tenemos, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención esta empresa que estaba en Estados Unidos, se llamaba Mistral Incorporated, y entonces dije, oye, me interesa. Okay. Entonces fui a verlos en octubre, noviembre del 92 y pedí unas probetas de los cristales. Regresé a México con unas probetas. Conocía en aquel entonces a un muy buen amigo, Francisco Saucedo, que trabajaba en ISMEICA, y estaban a cargo de hacer los penales federales, los famosos eferesos, que empezaron en la época del presidente Salinas. Y estaba un buen amigo, Caro del Castillo, que hacía equipamiento para bancos. Era la empresa pues, más importante y más reconocida. Y entonces a cada uno le di una de las probetas. ¿Qué pasó? Eso fue a finales del 92. En el 93, mi hermana Patricia, hay una exhibición en Exhibimex, ahí enfrente del Seguro Social, y muy gentilmente me cedió un espacio para poder poner una mesa, una videocasetera y poner la muestra del cristal blindado, ¿no? Que ahí tienes ahí en la presentación. Ok, Y en eso, pasamos a esas primeras fotos. Sí, por favor. Mira, son casi de las primeras exhibiciones que fui.
Imagínate, ¿no? ok, para nuestros jóvenes que no entienden cómo era esta época de sin celulares ni internet. Sin código QR, Nada de eso. nada de eso, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, la pongo porque está gente muy importante para mí, mi señora madre, que en paz descanse, mi sobrino José Luis Calderón, Towi, que lo conocen, que es un... Me puedo sentir orgulloso de saber que yo fui quien lo estuve mentoreando, lo estuve haciendo, insistiendo para que fuera a los desayunos de Asís. Él estaba muy joven Mira, en aquella época, qué bien. tenía 16 años y no quería ir y todo. Y entonces, esa exposición es particularmente de Monterrey de 1995. Y entonces, pues, imagínate, no podías pasar la publicidad por código QR ni nada. Pero bueno, entonces, bueno, te comentaba en el 93, mi hermana Patricia generosamente me cedió un espacio. Okay. Y estando ahí, un día que íbamos a la exposición, mamá y yo, choco contra un taxi y el seguro se tardó 5 horas en llegar. Y mamá, que no es porque fuera de mamá, pero yo creo que todas las mamás así de nosotros, una mujer que siempre me apoyó, me animó, creyó en mí y demás. En esa exposición llegó el subdirector de obras de la entonces Procuraduría General de la República, el arquitecto Francisco Díaz. Y entonces mi mamá lo atendió y le dijo, por favor, dígale a su hijo que me busque. Y ahí me dejó el papelito y por ahí lo tengo todavía con el teléfono de aquella época, 626-9318. E hice la cita. Okay. E hice la cita para ir a verlos y, y llegué con la televisión, la que tú ves ahí al lado derecho, mi videocasetera, mi videocassette, VHS y una muestra del cristal. Y desde el bolero hasta el director de obras de la PGR, el arquitecto Gregorio Dueñas Lozano, a quien en verdad le agradezco que haya creído en mí, siendo yo un chamaco de 30, 31 años, me dio la oportunidad de hacer ahí unos trabajos y y entonces les enseñé esto y me dijo, ya, ¿qué creí? Ya lo tengo contratado. Y al paso de los días, fui a Estados Unidos otra vez a esta empresa. Para esto, me habla un teniente coronel Osvaldo Carabioto de la PGR, me dice, oiga, quiero pedir un favor, necesito una probeta de nivel 3 y nivel 4. Le dije, sí, como no, con todo gusto. Se la puedo tener en una semana. Me dijo, yo creo que no me entendió. La quiero hoy. Necesito hacer unas pruebas balísticas porque van para un proyecto de la PGR. Y entonces le hablé a mi amigo Francisco Saucedo y a Carlos del Castillo y les pregunté a los dos al mismo tiempo, oye, ¿tienes la probeta? Sí. ¿La balaceaste? No. ¿Puedo pasar por ella? Sí. Me lancé a recogerlas ahí por la zona de Azcapotzalco. Y llegué como a las 2:15 ahí a las instalaciones de López 12, López 16, ahí en la PGR, en el centro, a dejar las probetas. Y pasó. Y luego me buscó el teniente coronel Cravioto y me dijo, oiga, quiero verlo, porque su cristal fue el que pasó. Y yo, bueno, gracias. Y le volví a marcar, le dije, disculpe, ¿pasó la bala o pasó la prueba? Dice, no, Lo pasó prueba. la prueba. Y fue el mejor cristal. Qué Porque bien, estaban ok. haciendo pruebas comparativas contra un cristal laminado, que era lo que en aquella época estaba muy de moda en México. Sí. Repito, este cristal que vemos hoy en día en los vehículos blindados, que tiene una alta transparencia y demás, tenía policarbonato en la última capa, que era lo que le daba la propiedad de poder disparar de dentro hacia afuera a través del cristal, reduciendo un 20% la velocidad, pero sin afectar, sin afectar el desempeño de la bala, que podía herir al atacante. Y después de la prueba, me fui a Estados Unidos a ver a estas gentes en Bethesda y también tuve la feliz ocurrencia de rentar un teléfono móvil de los primeros que en aquella época salían. Me lo rentaron junto con el coche y entonces les El hablé yo, ladrillo. un ladrillo, ajá, y les decía yo, oigan, a la gente de la PGR, oigan, si me necesitan aquí, aquí está el teléfono, me pueden encontrar. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que me llaman y me piden, oigan, necesitamos hacer un levantamiento. Y reitero, nuevamente, mi hermana Patricia me apoyó, fue a hacer la medición, me ayudó a conseguir quién me podía hacer
las cancelerías, esa es mi mamá, y me preguntaron, oye, ¿tú puedes hacer el blindaje de una instalación ahí específica? No tenía yo ni más remota idea, pero dije, sí, ¿no? Pues claro, sí tengo ahí, puedo hacerlo, ¿no? Recordando alguna vez una cápsula de Barrios Gómez que decía que era más fácil decir sí y luego decir no, a decir no y luego decir sí. Entonces dije, Correcto. pues sí. Y coincidió que en aquella época la PGR, que ya había contratado a otra empresa, llegaban a las instalaciones con grúas, con batas, daban entrevistas a un periódico muy famoso de aquella época, el Ovaciones, y entonces el procurador general de la República, el doctor Jorge Carpizo Magrego, que en paz descanse, les dijo al área legal, aunque perdamos, rescíndanles, porque lo que yo quiero es seguridad, y dentro de esa seguridad lo que se requiere es discreción. Ujú. Y entonces eso se me quedó muy grabado. Y entonces, cuando yo voy a regresar de Bethesda, México, ya había mandado una cotización. Aterrizando, me encuentro con que habían matado al cardenal Posadas Ocampo. Y le hablo al arquitecto Gregorio Dueñas y me dice, oiga, ¿y qué pasó con mi pedido? ¿Cuándo me entrega? Le dije, pues, ¿por qué no me dan el anticipo? Ya entregó la factura, ya. Y total que era un tema de una fianza, llevé la fianza y me pagaron a los 10 minutos, ¿no? Obviamente la importancia que tenían ellos. Y cuando llegué al banco, en aquellas épocas que también muchos a lo mejor no conocen o sí conocieron, llegabas al banco en aquella época y llegabas tu cheque de otro banco y te decían, espérame, te esperaban como 20 minutos para validar, para ver si era cierto o no el cheque, e incluso les llegaban a hablar a los que me habían emitido el cheque. Entonces llegué con el gerente, que luego a veces me da un poco de carrilla para que pudiera yo depositar los cheques, y le dije, pues ándale, pues llama a la PGR. Digo, no, porque en aquella época eran como $55,000, que era una cantidad muy importante, ¿no? Pues habla, valida que sea verdadero el cheque. Pero pues ya, no hubo problema. Y de ahí empecé, mi querido Alex. Y en esa gran oportunidad que me dio, digo, el arquitecto Gregorio Dueñas Lozano para esto. Pero que yo creo que estas oportunidades que Dios te da no hubiera sido posible sin la ayuda de tu familia. En este caso hablo de mi mamá, que atendió a esta persona, y de mi hermana Patricia, que también generosamente me dio un espacio en aquella ocasión para empezar, ¿no? Y entonces ocupamos, a veces puede pasar, estamos haciendo la instalación, mira, ahí estoy en una de las exposiciones, ahí está a la izquierda, ahí ven a Alejandro Gers Manero cuando era muy joven. Esta fue también en el US Trade Center. Todavía tenía el Ese pelo negro. es, creo que veo Jorge Septién, ¿o no? También junto a También Gers ahí lo Manero. veo. Ahí estaba muy joven, mi querido amigo Jorge Septién, ¿no? ¿Qué? Entonces, pues esos eran los inicios. En aquella época, pues tenías que asistir a las exposiciones para darte a conocer, Ok. ¿no? Pero Sí. imagínate, rápidamente te cuento que a veces te pueden pasar como tus novatadas. Cuando estábamos instalando los cristales en la ubicación que te comenté que me asignaron, al momento de descargar del camión, el tráiler, las cajas de los cristales, los bajaron no en el orden que debieron haberlo bajado, y al momento de bajar los vidrios, varias piezas se estrellaron. No se iban a romper, pero se estrellaron. Y entonces Ok. el arquitecto Dueñas, un día me pregunta, oiga, ¿por qué veo un vidrio blanco y uno verde? Y ese día fue cuando me enteré de que se habían caído los cristales, y le comenté a mi mamá, oye, tengo este problema. Y eran las 8:30, 9 de la noche, y me dijo, ahorita vas y te le plantas al arquitecto y le explicas la situación. Y fui a verlo a las 10 de la noche. Y le dije, oiga, se ve verde porque nos equivocamos en la medida, pero eso no es lo peor, tenemos un problema. Unos cristales se estrellaron. Entonces estaba muy molesto, y con razón quizá, porque era una obra que le habían encargado el titular, el doctor Carpizo. Pero para no hacerte la larga, con otras ampliaciones
otras ampliaciones y que fueron sobre la marcha pidiendo más cristal blindado. Por eso fui reponiendo los cristales que estaban dañados. Pero le dije, mientras como urge que haya seguridad, pues hay que hacerlo. Terminamos y la verdad quedó muy, muy satisfecho el doctor Carpiz. Y si quieres pasamos a la siguiente, ¿no? Sí. Mi querido Alex. Aquí esta foto te comento, es bien importante porque esta era de las exposiciones que te digo que tenías que estar ahí presente. Esta fue en Exhibimex. También en el 96, 97, ahí yo estaba en el stand de unos vehículos blindados de Global Armor o Automóvil en aquella época. Aquella era una modelo y aparte era una mujer, Isabel Martínez Oteo, que yo conocía, y estaba ayudándolos a ellos en la promoción. Y en esta exposición llegó un joven reportero a preguntar acerca del blindaje y me tocó darle cierta información. Ese reportero era el famoso Carlos Loret de Mola, el hoy famoso Carlos Loret de Mola, ¿no? Ok. Entonces, también todos tenemos nuestros orígenes, hermano. Sí. Entonces, pues no sé si quieres pasar, vamos a pasar Sí, a la que sigue, querido amigo. ¿No? Ahí estoy en las exposiciones que hacía nuestra querida Marta Beatriz Manríquez en las America Security Show. Y ahí, pues mira, estoy con Garzón, el fiscal español. Uh-huh. Y a la derecha estoy con Genaro García Luna. Okay. ¿No? Que pues que yo pienso que en aquella época el presidente Calderón no tenía más opción que hacer lo que tenía que hacer. Y creo que lo pudo haber hecho mejor, sí, pero la verdad creo que enfrentó el reto como tenía que hacerlo. Punto. Entonces digo, en estas exposiciones, pues vas conociendo gente muy importante, gente con la que vas haciendo amistad, gente que te va reconociendo y te va recomendando, ¿no? Que esa es la parte bonita de esto. Fíjate, en la foto del lado derecho, si no estoy equivocado, está el buen amigo Gottlieb. Tomás Gottlieb, ¿eh? Ah, sí, el Tom. Ahí está, y seguramente varios más, si no mal recuerdo. Hay otro amigo que también estaba en Asís, que falleció de cáncer, también un hombre muy querido. No sé si quieres pasar a la siguiente, querido amigo, ¿no? Digo, al asistir a todas estas exposiciones pues tenías que llevar tu producto casi físicamente, como hoy lo hacen, ¿no? También muchos, Uh-huh. ¿no? Porque dicen que de la vista nace el amor. Sí, el networking importantísimo. Aquí este es un reflejo de cómo los contactos resultan en negocios, oportunidades, es importante, ¿verdad? Fíjate que ahorita que dices de networking, dentro de este networking, por ahí debo tener unas fotos más adelante, tuve Uh-huh. yo la oportunidad de conocer en aquella época a un joven abogado que ya era muy reconocido y muy respetado, muy querido, el maestro Juan Antonio Arámbula. Ah, Yo me acuerdo de la primera vez que fui a un desayuno con él al Dos Puertas, yo estaba soñado de estar con una leyenda, con un hombre que siendo de mi edad, pero tenía una carrera meteórica, ¿no? Muy claro. reconocido con la familia Nazar, ¿no? Uh-huh. Siendo abogado él. Y entonces, pues de ahí empecé a trabajar una amistad con él, la cual pues perdura hasta esta fecha, ¿no? Así es que a quien le mando un saludo a Cancún, a mi querido Ahí maestro Juan está, Antonio Arámbulo, en ¿no? la playita, disfrutando. Saludos a Toñito. Así es. Entonces, no sé cuál sigue. Fíjate, esto fue ya a los inicios también de este siglo, que esto fue en el World Trade Center, este colaborador, ese día fue el que está a mi derecha, José Manuel Moreno Nieves, era su primer día de trabajo y le puse que me ayudara. Y entonces imagínate que tenías que llevar ahí algo físico para que la gente lo viera, ¿no? Los Uh-huh. cristales balaceados, ¿no? Que vieran que por la parte de atrás no habría ningún desprendimiento de esquirlas, Uh-huh. ¿no? Y que esa tecnología pues sigue siendo válida hasta el día de hoy, ¿no? Que lleve el policarbonato en la última capa sobre todo para los vehículos, para que no haya desprendimiento de esquirlas.
a lo mejor para una institución de detención de personas, puedes poner el policarbonato en medio y las 2 caras de cristal para que, pues, vaya, que lo que les sobra es tiempo, pero que no lo vayan a rayar, ¿no? No lo Súper, vayan a René. Y rayar. ahí lo que estoy viendo ¿eran run flats? Eran los Ronflats de aquella época de Hutchinson. Ok. Y abajo vas a ver una muestra de un material, el Spectre Shield, que en aquella época es una fibra de polietileno unidireccional de alta densidad, que era un producto maravilloso, ¿no? Y ahí estaban las baterías de gel, o sea, ahí estaba el acero balístico, había varias cosas, ¿no? Pues eso, tú has sido testigo de un cambio tan drástico en materiales y aplicaciones, ¿verdad? Es, Así es. ok. Y déjame ampliar, por ejemplo, me regreso al 93. El 93 me tocó ir a ver al director de un banco Ujú. y llevaba para promocionar el cristal blindado para sus ventanillas, una cosa así. Y me acuerdo que me dijo, no, hombre, esto no se va a requerir en México, búscate otra cosa, ¿no? Omito el nombre Sí, pero la verdad es que, y está entre a lo mejor de las frases del final, no le hice caso, ok. perseveré, creí porque Sí, también hay que creer. Ujú. hay que creer el producto porque si haces esto, pues no hay nada de esto, ¿no? Y es, por Ujú. ejemplo, tú debes acordarte que el inicio del blindaje en México, para los que no sepan, el boom del blindaje empieza en el 93, 94, ¿no? Sobre todo en el 93, después de la muerte del cardenal Posadas Ocampo, pues se mandaban todos los coches a blindar a Estados Unidos. Y luego Sí, empiezan a aparecer en el 94 gente visionaria como Max Hoffman, Alfredo Zabalza, ¿cómo se llaman? Carlos Nader, y las gentes de Automundo empiezan a abrir camino con estos vehículos blindados, donde al principio los materiales, pues era acero, ni siquiera balístico, era acero de minería, que es abrasion resistant, pero que también tiene una dureza de 500 brineles. Entonces, pues, aguantaba, ok. ¿no? Y Perfecto. entonces, pues digo, pues así es como yo me empecé a meter en este mundo del blindaje, el cual ha sido mi pasión, el sostén de mi empresa, de los trabajadores la familia que trabaja conmigo laborando, o sea, pues son mis trabajadores. A final de cuentas, después el que más tiempo lleva tiene 32 años y el que menos tiene, creo que tiene como 10, 15, ¿no? Claro, Entonces, es la familia extendida. Pasas más tiempo con ellos que con muchos de tu familia, ¿verdad? así es. Y entonces, ¿qué pasamos a la siguiente para ir al punto, a un punto importante? La industria del blindaje se empieza a volver ya, empieza a tener una influencia a partir mucho del 97, que es cuando hubo una ola de secuestros en México terribles en la Ciudad de México. Y empiezas a ver pues que la gente empezaba a pedir niveles altos, ¿no? Sin Ok. saber verdaderamente, no había esa asesoría, no había ese nivel de riesgos, no nada. Entonces, en el año 2000, pues ya sí el gobierno empieza a detectar que hay muchas empresas de blindaje y entonces dicen, pues hay que hacer una norma oficial mexicana, ¿no? En la cual un servidor, junto con otras gentes del medio, éramos aproximadamente como 20 empresas, participamos en esta elaboración de la norma oficial mexicana, la norma 142 SCFI 2000. Ujú. Y aquí había gente muy destacada como José Luis, como Gerardo Solís y José Luis, se me ahorita su apellido, que eran de las gentes que pues les daban una cátedra a las gentes de Sedena que estaban ahí presentes, porque llegar a acordar entre todos, imagínate, si entre dos es muy difícil ponerse de acuerdo entre 20 Ujú. y unos que saben muchísimo y otros que no. Entonces, pero de ahí yo aprendí, la verdad, vas aprendiendo, ¿no? Que por cierto, esta norma oficial mexicana, la NOM 142 SCFI 2000, está publicada pero no es exigible y es la única norma que maneja la palabra plus y va de la A a la B y es B plus y C plus son las únicas, ¿no? Siempre yo tengo a veces mis intercambios de opinión con muchos
blindadores incluso con los clientes que dicen yo quiero un nivel 3 Plus o 4 Plus, 5 Plus. No existe como tal, no hay ninguna norma que maneje la palabra Plus más que la norma oficial mexicana, y es para B Plus y C Plus puntualmente, ¿no? Términos Entonces, para vender más. para vender más. Luego Sí. te cuento, antes de llegar a esta foto que es para mí muy significativa. Sí había varias asociaciones, la AMBA, estaba la AIB, la cual también pertenezco, he sido parte de ellos desde hace muchos años y demás. Eh, y en 2008, derivado de, la verdad, yo sí pienso que, reitero, que el gobierno federal hizo bien las cosas, hacía lo que tenía que hacer. Pues hubo una cantidad de vehículos decomisados, Shelly Llegón, entre ellos, varios que agarraban en la frontera, en la zona norte de México, Tamaulipas, que estaba empezando ya sufrió una descomposición terrible, al igual que Michoacán. Y entonces el gobierno federal, a través de la Dirección General de Seguridad Privada, hizo que todas las empresas que tenían que ver con blindaje, ojo, no nada más blindaje automotriz, yo que comercializaba materiales balísticos y hacía blindaje arquitectónico, nos tuviéramos que registrar, hermano. Okay. Lo cual me parece muy bien, la verdad, Sí. para que haya un control. Sí. Aunque pienso que el control sería más efectivo si fueran y visitaran y metieran a la orden empresas que tú las ves hoy en día en Todas Internet, esas. en Facebook, Instagram, que no tienen permiso, ¿no? Y entendemos que operar en la legalidad cuesta. Y es un tema que ahorita voy a esto, de que te digo, nos hicieron registrar en 2008. Y en 2008, pues, fui a hacer mi solicitud para registrarme en la DGCP. Tengo el expediente 123-08-1147. Y gracias a una licenciada que trabajaba ahí y de la cual aprendí y sigo aprendiendo mucho, me dio un consejo que hasta la fecha lo sigo llevando a cabo. Me dijo, apréndete, lee y aprende la ley y el reglamento federal de seguridad privada. Y quiero decirte que la verdad, pues sí seguí ese consejo. Gracias, querida Elvia, hasta donde estás, hasta el norte, aprendí eso. Y eso, la verdad, en mi paso por la AIB, la comunidad de blindaje y en el CNB, me ha sido de mucha utilidad, porque con eso podemos, pues, aportar, creo que yo, aportar y pues hacer más consenso. Esta foto es muy interesante. Ahí estoy, mira, estoy junto a Arturo ¿Ávila? hijo. Sí, Ajá, Arturo allá Ávila, hijo. atrás veo, creo, no veo si alcanzo a ver a Brisa, allá Sí, sentada ahí claro, no, atrás. mira, al frente ahí estamos, mi amigo Ricardo Reyes Retana, Daniel Portugal, Fernando Gómez, me parece, Arturo Ávila, Jorge Herales, otra gente de Jorge Herales, Joseph Bushman y otra persona más, ¿no? La verdad, debo de reconocer que Arturo Ávila tuvo esa visión, esa idea, estrategia de decir, hagamos este organismo para agrupar a las empresas representativas, para poner orden, para aportar. Efectivamente así fue, ¿no? Arturo Ávila estuvo ahí un tiempo de presidente, luego llegó otro presidente y en 2019, en una reunión de trabajo que nos citó nuestra querida Ingrid, que seguramente aquí está también, y con el entonces que era presidente, Gabriel Hernández Vaca, yo salí a tomar una llamada y cuando regresé me dijeron, como Luis Espota, tú, los 3 sectores del partido se pronuncian para que tú seas el próximo presidente del CNB. Y yo dije, no, espérame, no puedo, tengo mucho trabajo. Eres tú. Dije, bueno, ya escuché las palabras mayores, ¿no? Dije, sí, acepto, pero con una petición, que sea Ingrid quien me apoye, porque yo la verdad ni tengo idea de cómo hacer esto, ¿no? Si ni en mi casa mando, imagínate poner aquí ordenando esto, coordinando, no. Y al principio, los 2 primeros meses, como que no le agarraba la onda. Y hasta que Ingrid, muy amable, siempre me mandaba, oye, aquí está el boletín, ¿cómo ves? Hay que hacerle cambios. Y debo reconocer, y con pena, que los 2 primeros sí, como que no les metí mano. Al tercero dije, no, pues sí hay que meterle mano. Y empezamos a trabajar, fuerte.
Y yo creo que algo que nos posicionó mucho, fíjate, fue en febrero de 2020, antes de la pandemia, no recuerdo el contexto, pero fui invitado junto con otro amigo, Ignacio Vaca Torres, fuimos invitados a un programa con Fernanda Familiar. Y la verdad, esa entrevista en lo particular me gustó mucho porque hablábamos de los orígenes del secuestro en México, la tendencia, materiales y demás. Y luego, ¿qué crees? Que nos cayó la pandemia. Nos cayó la pandemia y seguramente igual que a todos, pues te cambia, te trastoca todo. Sí. Y entonces, un día, ahí está, Ricardo Reyes Retana me manda un oficio, me dice, mira, René, era un oficio que firmaba en aquel entonces el titular de la Unidad de Política Policial Penitenciaria y Seguridad Privada, el maestro Ignacio Hernández Orduña, donde decía que las empresas de seguridad éramos consideradas esenciales. No mencionaba de blindaje, ni igual, todas las empresas de seguridad y sobre todo todas aquellas que teníamos un registro entre la DGCP, éramos considerados esenciales y podíamos seguir trabajando. Lo cual, hasta hoy, se lo agradecemos, ¿no? Que hayan tenido eso. Y entonces me acuerdo que le ayudé a Ricardo a hacer su oficio, lo mandé y le dieron su oficio de que podía trabajar. Y así empecé con varios amigos del CNB y demás, a hacer sus oficios que se los mandaba yo al maestro Ignacio Hernández Orduña para que pudieran trabajar, ¿no? Y hasta que un día él me llamó y me dijo, oiga, lleva ayuda a sus amigos y usted no ha presentado el suyo. Entonces saqué el mío que fue el 98, el oficio 98 de aquella época, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar como CNB, empezamos a trabajar junto con ASUM, con otras diversas asociaciones y agrupaciones, pues el tema que había, ¿no? Y ¿se gusta pasarle, por favor? Sí. Ahí estamos en varios de los eventos del CNB, donde la verdad, repito una vez más, gracias a la coordinación y a la participación de Ingrid, pues hemos tenido este conocimiento, esta penetración entre la gente y demás, ¿no? Si le gusta dar más para adelante, quiero irme a una del 2019 que está ahí. Mira, ese evento, ahí está el que estaba al centro, Gabriel era el presidente en aquella época. Esa fue de las primeras conferencias de prensa en las que yo hablé. Yo no estaba acostumbrado a hablar, ¿no? Y me dicen, habla, ¿qué digo? Pero bueno, ya luego ya vas agarrando su altura y demás, ¿no? Si le gusta pasar, quiero llegar a una, si me permites, que estamos en 2019. Otra más, por favor. Esa mera. Fíjate, en esta está mi querida Ingrid, está Arturo Ávila Papá, Gonzalo Martínez de Teresa, que fue el primer director general de seguridad privada en el sexenio de López Obrador, un personaje que no tenía empatía para el sector, desafortunadamente. Nuestra primera batalla como CNB fue luchar contra lo de una disposición arbitraria del correo único. Y repito, gracias a que la licenciada Elvia Juárez me dijo, apréndete la ley y el reglamento, buscamos y luego con la ayuda del maestro Teodoro Serralde hicimos un juicio y ¿qué crees? Lo ganamos. Porque en la ley, creo que en el artículo 70 y tantos, 74, 75, habla acerca de las notificaciones y decía que podía ser por correo certificado, estrado o correo electrónico, sin limitar a la cantidad de a cuántos podían ser, ¿no? Entonces siempre, pues lo mismo diría Toño Arámbula, ¿verdad? Conocer la ley, conocer los procedimientos, todos son armas, son herramientas para tomar buenas decisiones o no dejar que este tipo de cosas pasaran, ¿verdad? Así es. Y yo, por ejemplo, te quise de cuánto era, cuál fue primero, en la época que yo me registré, estaba Armando Rivera Castro, el titular de la DGCP, que debo decir que en lo personal con un servidor se portó muy amablemente, ni qué decir del maestro Juan Antonio Arámbula, que aparte de ayudar, sigue teniendo una gran calidad humana. Yo me acuerdo, primero que la primera visita que le hice no fue para pedirle un favor para mí o para alguna empresa, era para pedir por 4 gentes que trabajaban ahí adentro, que en verdad vivían unas situaciones muy complejas. Una era viuda,
otra tenía una hija con una cierta discapacidad, otra persona, hijo, también había pasado algo, 4 gentes y no se podían permitir o dar el lujo de perder el trabajo. Y eso fue lo primero que le dije. Me dijo, apúntame, él me dijo, apúntame los nombres, lo voy a revisar. Y la verdad, pues les echó la mano. Entonces, por eso siempre le tengo ese enorme agradecimiento y reconocimiento a mi querido Juan Antonio. También muy buena relación. Después llegó Bernardo Castillo, también fue muy amable. Y digo, cuando empieza el CNB al principio, pues en lo que nos conocían y todo, pues no fue básicamente sino hasta 2019 y no nos quisieron, nunca nos recibieron, jamás, pero ganamos. Pero luego en 2020, ya con la pandemia, repito, el maestro Ignacio Hernando Zunduña hacía ciertos Zooms y nosotros como CNB fuimos, la verdad, quiero decirlo, fuimos los primeros que llevamos un tema que es muy importante, que hay una laguna en la ley, el Reglamento Federal de Seguridad Privada, que es desde 2006, y habla del personal operativo y técnico. Pero nosotros, el personal operativo se refiere a los que tienen fornituras, armamento, tonfas, etcétera. Los blindadores, pues no tenemos. Entonces, siempre lo llevamos de que fuéramos considerados. Hay dentro de las diversas modalidades de la DGCP, sí hay una que se considera como técnicos a los que están ahí. Entonces decíamos, trátenos igual, porque nosotros no traemos toletes, no traemos armas, lo único que hacemos es trabajar. Y también decíamos, oye, un uniforme en aquella época, Alex, no te puedes imaginar, andar con un uniforme que dijera blindaje o seguridad privada, te levantaban y te decían, venme a arreglar un coche, hazme un coche blindado, etcétera. Wow. En Monterrey hubo varios casos. Sí, no, pues hoy en día en las noticias vemos estos artesanales, ¿verdad? Estos monstruos de camionetas y cosas que sí. Y no, que incluso muchos trabajadores, que es un problema que hay hoy en día, que hay muchos trabajadores que van a trabajar para estos grupos con la promesa de que les van a pagar más. Muchas veces no les dan lo que les ofrecieron o los obligan a realizar otras actividades que no son, ¿no? Trasiego de drogas, etcétera, y no cumplen o algo pasa, pues les puede costar su vida o afectar a su familia. Por supuesto. Y si no te pagan o no te quieren hacer, ¿a quién le vas a reclamar? Ándale, ¿a qué ventanilla pasas? Y entonces, digo, bueno, en la DGCP sí escuchamos, sí escuchó en aquella época el maestro Ignacio, y luego cuando él fue director general de seguridad privada, puedo decir que fue también muy generoso, muy amable, apoyaba que las empresas no tuvieran que tener uniforme, que tuvieran que traer aquí la credencial, porque decías, oye, ¿cómo vas a traer una credencial trabajando cerca de un radiador? ¿Cómo vas a traer una credencial o algo cuando estás soldando? ¿No? Eso él lo dejó plasmado en un recurso de revisión que él dictaminó, que salió favorable a Ricardo Reyes de Tana. Por eso lo sé, ¿no? Que salió. Okay. Y así siguió, él nos apoyó muchísimo. Y luego llegó, si quieres irle cambiando las fotos, pues para no quedarnos ahí en esa. ¿No? Mira. Qué interesante cómo se ve la presentación, ya es otra, ¿verdad? Entonces, fíjate, luego, por ejemplo, llegó el maestro José Antonio Escobar Plata, que también debo decir que fue muy amable, escuchaba, aunque tenía un asesor que no conocía de la ley y del reglamento, y puso unos requisitos como que las empresas tenían que tener 10 elementos como mínimo, y nosotros como CNB, y también por parte del AIBE, que lo encabezaba en aquella época el Leopoldo Cerreira, lo llevábamos y decíamos, oye, nada más dime, ¿quieres 10 elementos? Nada más dime en qué parte viene. Fúndalo y motívalo, ¿no? Que la frase de fundar y motivar, Juan Antonio Arámbula y Elvia Juárez, cómo me la machacaron hasta que me la aprendí, ¿no? Te mandé a fundar y motivar, dime dónde está. Entonces, obviamente, pues, bueno, justifícalo ya. Entonces,
pues así ha sido mucho de esto, mi querido Alex, ¿no? Y luego ahorita hablo por parte de lo personal, como enlace con autoridades, porque ahorita ya Cady Mocotov es nuestro presidente, pero en la Dirección General de Seguridad Privada, el actual titular, el comandante Enrique Martínez Garza, ha sido también muy, muy amable, muy generoso con un servidor y escucha con pues, las peticiones, las inquietudes que le hacemos, ¿no? Creo que hay que para que tenga eco, tenga respuesta, lo tuyo hay que, hay que saber pedir, ¿no? La manera en que pidas, si llegas de manera educada y todo, lo más seguro es que tengas una respuesta favorable a tu petición, ¿no? Sí. Fíjate, de las diversas entrevistas que me han hecho y que esta la he tomado, esta frase, cada nivel de riesgo tiene una solución, pues la tengo de muchos años, desde 2020 para acá, ¿no? Pues diciéndola, ¿no? Porque a veces es muy difícil que la gente, no sé, tratar de convencerla a que tiene que si acude a ti es por algo, ¿no? Que no te digan ellos, es que yo quiero esto. A lo mejor no lo requieres. Tú No, yo requieres soy el especialista. Si tú exactamente, tú me estás buscando a mí, pues creo que porque yo sé, ¿no? Pero bueno, esto ha sido, son cosas que vives día a día, ¿no? Mira, son eventos a los cuales me han invitado como participante del CNB. Es en DuPont, ¿no? Ahí vemos a varios de los amigos que pertenecen al CNB, a Ignacio Vaca, John Balbuena, Ignacio Vaca Papá, y varios más, ¿no? Porque no traigo mis lentes, no te puse todos los nombres, ¿no? Pero para así es esto, querido amigo. No sé si quieres pasarle a la que sigue. En la pandemia, repito, se trabajó y creo que fuimos, si no estoy equivocado, y no me dejará mentir mi querida Ingrid, fuimos los primeros en hacer este tipo de eventos de pruebas de resistencia de materiales. Ahí tratamos con nuestro cubrebocas, que por cierto, después de esa prueba, a los 4 o 5 días me dio COVID. Pero bueno, y eso que ya tenía 2 vacunas. Ahí estoy con mi amigo Daniel Portugal, todo. Entonces, la verdad es que han sido eventos muy significativos porque cuando va la prensa y ve cómo se comportan los materiales, ellos son los que transmiten al demás público de las bondades de los productos, ¿no? Claro, Entonces, importante. Sí. y por eso digo que agradezco siempre de que toda la gestión que lleva Ingrid con los medios y todo para lograr hacer estos eventos. Ahí está, mira mi foto con mi querida Ingrid. Aquí le mando un saludo muy cariñoso y reconocimiento desde acá. Ahí estaba yo con unos 15 kilos más, ¿no? Pero ahí estamos todos los del CNB, Federico Forastieri, Ignacio Vaca, Daniel Portugal y demás, ¿no? Eso fue en el 2021, si no estoy equivocado, amigo. Padrísimo. Entonces, no me puedo quejar. Ha sido una vida maravillosa. Este medio del blindaje es mi pasión, es mi vida. Claro, amigo. Y los 17 que estamos ahí conectados, ahí, amigos, si tienen No es alguna la cantidad, anécdota. No, no no es es la la cantidad, cantidad, amigos, es la no. calidad. Y por Ay, reitero, les agradezco. Para mí son sí. como si fueran 17,000, 1,700,000, que me dediquen un poquito de su tiempo. Gracias. No, y solo quería hacer ahí el espacio está disponible. Por favor, tienen su chat. Si hay alguna anécdota, algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle a René, pues por lo menos le daremos lectura en breve, ¿verdad? No sé qué Seguimos otras aquí. fotos tengamos ahí. Varias, amigo, varias. Aquí seguimos con tus Tú eventos. dale, tú dale. Mira, aquí veo a nuestros amigos Miguel Tena, a Samuel Cacho. ¿Quién más veo en esta foto? Está Luis Miguel Dena, está... ay, la conozco de los transportes. Yolanda, Yolanda de Orbit, claro. Ignacio Macapapá, un servidor, Ingrid Repsamen, Salvador, y luego no sé quién más está ahí. Pero fueron estos eventos donde te digo que la presencia de
del CNB, pues ha sido muy, muy importante, ¿no? Y Claro, agradecemos que nos den estos espacios y que nos escuchen, ¿no? por supuesto, amigo. Sí, 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 interesante. Seguimos viendo fotos. Este fue si no estoy equivocado, este fue del primer congreso imagínate ya cómo pasan los años, diría, cómo han pasado los años del 2024, 27, 28 de febrero, si no estoy equivocado, fue el primer congreso eh, donde me tocó dar alguna exposición de diferenciar los materiales balísticos de los no balísticos, porque luego la gente cree, y es un error, que mayor grosor significa mejor desempeño. A veces menos es más. Sí, No es sí, lo mismo, sí, y te pongo el caso de los vidrios blindados laminados, exacto. son muy gruesos, ¿no? Y cuando con un cristal con policarbonato más delgado, tiene la misma resistencia superior, Ujú. ¿no? Y les digo, no es anuncio de M-Force, pero a veces menos es más, ¿no? Es el desempeño, es cómo se comportan los materiales. No, así es, ese es como ha ido cambiando la tecnología, los materiales. Me Claro. acuerdo, o sea, me acuerdo cómo tenían que meter estos motores en las De puertas bota, para de poder. bota, porque aparte en aquella época se usaban troneras, querido Alex. Ujú. Que hoy en día, por ejemplo, derivado de la modificación a la Ley Federal de Armas y Explosivos, todos aquellos que vienen de manera artesanal o profesional o tengan aditamentos para armamento, ya te vas al bote. O sea, una tronera, es que ahí depende el criterio, ¿no? Una tronera lo consideran ellos como una adaptación y podría ser como una prevención, pero bueno, eso en su momento. Y que ahorita que tocas ese tema, ¿cómo hemos, cómo hemos, y cuando hablo de mí, no es que hable de mí en lo particular de René, sino en el CNB y también de la IB y de todo cuando se pueda, pues sobre todo en el CNB, cómo hemos impulsado para el tema de la legalidad, ese tema tan importante. Repito, por ejemplo, nos llegan visitas de supervisión por parte de la Dirección General de Seguridad Privada, lo cual me parece muy bien, pero a veces, como no, incluso los que hacen las visitas no conocen a fondo la ley y el reglamento y te piden cosas que no son. Y la misma Ujú. ley establece que todos los requisitos tienen que ser de acuerdo a la modalidad en la que tú estás. Entonces, para un blindador deberían pedirle otras cosas, no deberían pedir, ¿por qué no tienes los servicios? No estás hablando de servicios de rondines, de nada así por el estilo, ¿no? Esa parte es tan difícil a veces de convencerlos, de que de entrar en la misma sintonía, ¿no? De que estemos juntos y que decirles, a ver, yo no soy guardia. Nosotros Ujú. dedicamos a salvar vidas, a proteger vidas, patrimonios, en caso del blindaje arquitectónico, protegemos a los guardias con los chalecos y demás, ¿no? Entonces ya una vez que entiendes, que platicas y todo, pues la verdad es que la verdad sí, la gran mayoría de veces se sensibilizan, Ujú. ¿no? No, y de nuevo, regresando a tu punto de lo importante de saber dónde sí, dónde no, las reglas, hasta cuándo, saber el manual, las leyes, te ha servido para estas cosas que quizá los que te vienen a evaluar no las conocen. Digo, y tienes que estar haciendo su chamba, Ujú. qué bueno, benditos ellos que tengan trabajo, pero que abran un poco, porque muchos son gente de la Guardia Nacional o gente pertenecía a la Policía Federal y trae el puro chip de guardias, ¿no? Y entonces, repito, hacer que tengan esta conciencia de que somos una actividad diferente, nos ha llevado trabajo, pero creo que sí lo hemos logrado, ¿no? Y la verdad, siempre creemos que algo eh, va en contra no es que sea en contra del sistema ni nada, pero por ejemplo, a veces, por ejemplo, hemos detectado últimamente que hay hologramas falsos, ¿no? Que Ujú. aparentemente sí son legales y todo, pero lo puedes dejar, puedes llevarlo y a veces sí te hacen caso y a veces no, como en todo, Uf. ¿no? A veces puedes decir, oye, están operando empresas
que de manera fraudulenta engañan a la gente diciendo que poniéndole, que nada más tienes que poner ciertas áreas del vehículo. Pero eso no es blindaje. Para un servidor y para todos los que estamos en esta industria, sabemos y creemos que una protección 360 del habitáculo es lo que te sirve. Porque no le vas a... Porque también, incluso, nosotros nos profesionalizamos y la delincuencia también se profesionaliza. El día de mañana, que un asaltante diga, ya no le voy a disparar a la puerta, al vidrio, le voy a disparar a la puerta y no está protegida, aguas, ¿no? Sí. Entonces, todavía queda mucho trabajo, amigo. Así es, estoy de acuerdo. Mucha empresa patito, mucha empresa fuera de formas que son y a las leyes. que deberían de regular, ¿no? Meter en orden y cintura. No, hay empresas que, por ejemplo, que venden materiales balísticos de manera legal y todo eso, pero no están registradas. Y la ley dice que todas aquellas empresas que comercialicen materiales de resistencia balística deberían estar inscritos ahí. Pero desafortunadamente nada más supervisan a quienes de manera legal operamos, y operar de manera legal, repito, cuesta seguro social. Cada año te cuesta entre la fianza, el permiso y todo cerca de 60 o 70 mil pesos, inscripción del equipo y demás. Pero bueno, pues lo tenemos que hacer porque queremos estar tranquilos. Queremos, sí, hacer las cosas bien. Queremos hacer las cosas bien. No sé qué otras fotos tengas por ahí, hermano. Venga. Más del último evento. Fíjate, este evento lo tuvimos, fue invitado junto a mi querida Ingrid. Dora Cortés nos invitó a Juan Sebastián de la comunidad de blindaje, y así, quien se dedica a chalecos, invitó a Ingrid y un servidor. Y estuvimos hablando un buen rato acerca de esto que nos apasiona del blindaje. Excelente, ¿no? Excelente, amigo. Porque a mí a lo mejor pueden apasionar los materiales, pero por ejemplo a Ingrid le apasiona la legalidad y la trazabilidad de los materiales, ¿no? Entonces, pues todo se hace aquí, ¿no? Entonces, pues así las cosas. Aquí tenemos otro desayuno. Cuéntame, aquí es... Este fue un evento de periodistas donde estuvo ahí está sentado, nos hizo favor de acompañarnos el maestro Ignacio Hernández Orduña en su momento. Ahí está Herschel Schulz, Hugo Nieto, estaba una mujer que el buen David Lee, no sé si lo conoces. Si no lo conoces, vale la pena conocerlo, es un tipazo, con su manual de seguridad, y aparte que es un excelente orador, aparte de ser gran amigo, es un excelente orador y conversador. Pues lo invitamos, amigo. Espero que también pueda pasar por aquí. Seguramente, ¿no? Y tiene, yo creo que al igual que todos nosotros, tiene una historia que contar y que compartir, ¿no? Cada quien nuestra historia para nosotros es emocionante, pero la disfrutamos, ¿no? Por si supuesto. No te gusta si no te apasiona lo que haces, pues estás perdido. No te va a ir bien, sí, no te va a ir bien. Si tu trabajo no te apasiona, ya no es trabajo, es una pesadilla. Y si te apasiona, ya no es trabajo. Así es. ¿No? Totalmente de acuerdo. A ver, ¿cuál otro tienes ahí, querido amigo? Fotos. Ahí estoy en este último evento que generosamente en el CNB me hicieron un reconocimiento por trayectoria. Ahí está mi querida Ingrid Tamas primero y mi querido presidente Gadi, ahora en este último evento que fue en febrero. Excelente. ¿No? Por los años. ¿Y cuándo es el próximo? ¿Y cuándo es el próximo, amigo? Pues yo creo que la ventanilla indicada que te puedo decir es Ingrid. No, excelente. Porque pobre trabaja. Por ejemplo, debo decir que en el tiempo que estuvimos, que estaba yo ahí en CNB, sábados y domingos trabajamos en pandemia. Porque había que entregar, había entrevistas, había todo que informar. Sí, no. Entonces ella te puede decir cuál es el que sigue. Es decir, espérame tantito, necesito unas vacaciones. Excelente. Pues, y amigo,
Ahora, antes de entrar, porque le hemos pedido a René que si fuera tan amable de hacer 3 recomendaciones precisas, 3 frases que vamos a compartir con la audiencia, pero antes de eso yo tenía algunas preguntas, Venga. hablando de, René, en tu experiencia, ¿verdad? Para jóvenes que van entrando en esta industria. Creo que nos ilustraste muy bien la parte de networking, la parte de hacer buenas relaciones, tener contactos que te pueden abrir puertas o oportunidades de negocio. Eso es importante. ¿Qué otro consejo podrías hacerle a un joven que apenas va iniciando en este mundo y dice, ¿cómo me muevo? ¿Cómo me Creo que conecto? ahí te lo puse en las recomendaciones, pero primero, ojo, yo creo que hacer el networking no es esperar que alguien te conecte con alguien, porque Ok. muchas veces tú haces amistad con alguien y a veces no estás buscando. O sea, claro que a todos nos gusta el dinero, ¿no? Pero Ujú. digo, en mi caso me gusta, pero no me domina, ¿no? Que he hecho muchos amigos de muchísimos años, Jorge Septién, este, Carlos Nader, Max Hoffman, que paz descanse, Leopoldo Cerdeira y demás, pero los haces no esperando obtener, yo siento, no tienes que llegar con esa perspectiva, no de esperar que te consigue, ¿no? Tuvimos alguna vez, yo conocí una persona que estuvo con nosotros en el CNB y decía, es que no consigo negocio. A ver, ¿para qué quieres estar en una asociación, en un consejo? ¿Para hacer negocio o para irte dando a conocer? Yo creo que lo primero es caminar y luego ya puedes correr, ¿no? Primero Ujú. que te conozcan, que sepan de ti y entonces pues ya por las recomendaciones llegarán por añadidura. Ok, excelente, buen consejo, buen consejo. Estar en las asociaciones y más que todo es Hacer involucrarte, networking, servir, ¿verdad? sí, Servir, estar ahí. exactamente. No ser servido. Ok, excelente. Y aparte de eso, tú has ido formando tus conocimientos a través de diplomados, a través de cursos. ¿Qué nos pudieras recomendar a los jóvenes? Oye, uno lo acabas de decir, ¿cómo te leíste, te aprendiste el reglamento de seguridad? ¿Verdad? Bueno, Importantísimo. y luego Eso es uno. te voy a contar otro. Please, porfa. Por ejemplo, en 2008, Samuel Ortiz, Ujú. yo decía, en 2008 tenía yo 45 años. Yo decía, pues, que voy a andar ya aprendiendo, ¿no? Y Samuel Ortiz, un día me dijo, amigo, tengo un lugar para el primer curso de enlaces entre ciudad pública y ciudad privada en la UNAM, con la Universidad Alcalá de Henares, ¿no? Ujú. O Henares de Alcalá, no me acuerdo cómo se diga bien, pero bueno, la Universidad Pontificia. Ah, bueno, pues venga. Le dije, pues lo tomo. Y en ese curso conocí, éramos como 30 gentes, Juan Antonio Arámbula fue uno de los coordinadores, fue maestro, Carlos Eoane, muchísima gente que nos hablaron. Incluso nos vino el H1N1 y se retrasó la entrega de premios. Pero ahí llegué a aprender y sí, también hice amigos. Conocí a Juan Gasca de Grupo Vale, que en paz descanse, a Herschel Schultz, Ujú. un chamaco en aquella época, era el que siempre, nada más le faltaba la manzana para llegar ahí con los maestros, Armando Zúñiga, que nunca me hubiera imaginado que hubiera llegado a ser el líder que es hoy de Asume, de empresas y demás cosas. Otro querido amigo, José Carballo y Megalejo, Leonardo Rosillo, entre otros, ¿no? Entonces aprendí, la verdad me gustó, me sirvió. Y luego, en 2011, mi amiga Carla Ávila me dijo, oye, tómate el diplomado de Samuel Ortiz, el DC. Pues también acudí con Samuel, me dijo, te doy descuento, pues ahora, 6 meses más pesados que una vaca, hermano. Yo los pasé, amigos. Sí, sí, Bueno, ya estoy de sabes, acuerdo. Ay, cada Dios semana, mío. la primera semana me quedé en el City Express de enfrente y acabé y regresé a trabajar para ponerme al orden, al corriente de esa semana que falté, 3 semanas, salir de 10, 11 de la noche. Ya las siguientes semanas me quedaba en otro hotel, salía de clases, pasaban por mí, venía a trabajar y a las 9:30 de la noche me iba al hotel y para amanecer el otro día en clases con el Sí, doctor Beliera y el con Jenny doctor Beliera. y con Sí, su sí, esposa sí. Jenny, que paz descanse. Entonces, ¿cuál es el consejo? Prepárate, pero prepárate
asisten, perdón, a lo mejor puedes aprender muchas cosas por internet, por inteligencia artificial, pero no hay nada como estar con maestros, con gente que sabe, que conoce, que transmiten, y eso te va a servir montones. Interesante, interesante porque sí, los chavos de hoy todos sumen por internet un curso, pero no compara eso con el networking, la interacción que puedes tener con otros colegas del medio, que te pueden enseñar, que te pueden ir abriendo puertas, ¿verdad? Igual, de esa manera. Entonces, no dejar los cursos, ¿verdad? Estar siempre involucrado en el aprendizaje constante. Porque dentro de esos cursos haces también networking y nunca sabes. Sí, claro. Por ejemplo, en el DC de 2011 tuve el gusto, el enorme gusto de tener como compañero a Luis Jesús Rodríguez, que en aquella época estaba en Liverpool Insurgentes. Y un día me habló, me preguntó, oye, ¿quién puede ser blindaje arquitectónico? Pues yo. Y me dio la oportunidad y fuimos varios proyectos que los disfruté, tuvimos buenos resultados y demás. Entonces también, por ejemplo, para mi amigo Luis Jesús Rodríguez, claro que mi agradecimiento, ¿no? Por haberme también dado la oportunidad, pero nunca iba yo con esa expectativa. Salen. Sí, está como básicamente te lo resumí en los 3 últimos consejos ya para terminemos. Otro del segundo sería siempre ser educado con la gente. Trata a tus clientes, yo soy muy educado, yo perdón por lo que voy a decir, pero yo le digo, güey, no. Alguna vez un cliente me dijo así, le dije, discúlpeme, yo no le hablo así por usted, y nunca más, y llevamos una relación hasta que él falleció, de respeto, ¿no? Porque ese respeto te abre, porque luego ves cuando esa confianza sobrepasa cierto límite, ya se fregó la cosa. Exacto, amigo. Y son frases que nos has plasmado aquí. Vamos a pasarle visualmente para apoyarlos. Tu primera frase, tu primera recomendación que harías para nuestros nueva generación de profesionales responsables de seguridad. Aquí tenías la primera. Porfa, si nos haces lectura y nos explicas un poquito a qué te refieres. Que cada nivel de riesgo tiene una solución, ¿no? Pero para esa solución, pues acude a gente que sepa. Cuando yo empecé, una vez llegó un señor y me dijo, oiga, quiero blindar una Brasilia. Ah, sí, ¿qué nivel? Quiero los vidrios. Sí, ¿pero qué nivel? Nivel 5. Dije, no, pues nunca va a caminar la Brasilia. Sí. Imagínate una Onilia blindada, ¿no? O la que va a salir. No, güey. Entonces, pues no. Entonces, pues déjate asesorar por la gente que sabe, ¿no? Y la verdad es que sí. Por ejemplo, en una joyería el riesgo no es de que te lleguen a disparar en la vitrina, es que te lleguen a darle golpes. Entonces a lo mejor ahí el producto adecuado es un policarbonato y ni siquiera tiene que ser de 1,5 pulgadas, de 12 milímetros, ¿no? Entonces, pues con este análisis de riesgo vas a darle la solución a tu cliente y para que él esté convencido de que acudió con la persona correcta, ¿no? Ni le des de más, ni le ofrezcas algo de más, ni de menos, lo correcto y justo. Eso, como un buen doctor, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Una revisión, un análisis de riesgo, todo comienza en seguridad con un análisis de riesgo para recetar la medicina adecuada. Excelente, exacto. Excelente. Pues esa es la primera frase que nos habías dicho, la segunda que nos ilustraste perfectamente cuando te decían eso no va a jalar, eso no funciona, por aquí no es. Sí, yo le agradezco a ese señor que me hubiera dicho, no, búscate otra cosa. ¿No? Sí. Y bueno, aparte yo siempre combino yo la verdad soy un hombre agradecido con Dios, creyente, digo, ánimo y fe en Dios, siempre, ¿no? ¿Por qué? Y te digo, no te desanimes porque las situaciones cambian de un momento a otro, ¿no? Como nos enseñan en el ITAM alguna vez, uno de los maestros de economía, si no me acuerdo, era el profesor Galindo Mille, decía, todo cambia, ¿no? Así es, y sí tener fe, que las cosas van a cambiar, todo pasa, Dios sabe por qué, creer en Dios y creer que hay bendiciones disfrazadas. Así es, amigo. Alguna vez me rechazaron de un proyecto y se lo dieron a otra empresa
y me los encontré al poco tiempo. Y digo, ¿cómo te fue? Todavía no acabo. ¿Cómo? No. Es un suplicio. Horrible. De la que Entonces, te hay salvaste. bendición disfrazada. Así es. Así es, amigo. Pues Hasta en la vamos vida con... personal. Sí, sí, no. eh, Uno nunca sabe qué te está esperando al otro lado. Ahí la Exacto. foto. No te desanimes. Cuando te digan no, las situaciones son cambiantes. Excelente. Y tu última frase. A ver, aquí estoy. Venga. Esa es la parte que yo tengo que, yo lo considero muy importante, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Siempre Sí. ser educado con tu cliente, ¿no? Ujú, Nada de güey, nada así por el estilo. Pienso yo, es mi manera de pensar. A mí me ha ujú. dado Sí, sí, resultados y sí. espero que también les dé a los otros. Y la discreción. Yo a partir de este evento que pasó en el 93, en lo de la PGR, Ujú. me quedó muy claro. A esa empresa le rescindieron su contrato y cuando yo empecé a instalar en la otra ubicación, me preguntaba la gente, ¿qué lleva ahí? Le dije, vidrios acústicos. Ya sabe que al doctor le gusta la música clásica alta volumen. Ah, ya. Y les dije, oye, dije esto, maravilloso. Qué bueno que dijiste, te agradezco. ¿No mencionaste que era blindado? Para nada. Entonces, la discreción es muy importante, ¿no? Ujú. Hay veces que me preguntan, oye, ¿a quién has trabajado? Pues prefiero no decir, no, discúlpame, no. Porque ese es parte del valor agregado de lo que tú das. De acuerdo, sí, sí, sí. Me refiero, y sobre todo más en personas particulares, ¿no? Que se están encomendando su privacidad, su entorno, su familia, su espacio íntimo. Ujú. Así Así es, yo es, estoy amigo. totalmente de acuerdo contigo, René, ser discreto y educado, algo que creo que hemos venido perdiendo poco a poco en las generaciones, ¿verdad? Perder el respeto a nuestros mayores, el respeto, creo que ahí sí, se ha perdido mucho, entonces estoy totalmente de acuerdo con esta frase. Así es. Pues amigo, te agradezco. Aquí hemos tenido personas conectadas esta mañana. Ahí veo a Alberto Lascurián que me había dicho, ay, ¿cuándo va a ser la entrevista con René? Otro buen amigo que vale la pena que... Sí, sí. Alberto lo conozco desde el 81. Un hombre que No, aparte de característico de por su buen vestir y su buen gusto por los coches, un hombre de trato amable, para mí es un guerrero, ¿no? Por cuestiones de salud que como gato, tiene como Everred y más vidas que un gato, ¿no? Entonces, pues bueno. claro, claro. Agradecemos ahí a Alberto que está conectado, a Pues yo soy el Alejandro agradecido. Molina de Track Pro, Jaime Gómez de Ética Integral, todos amigos que Gracias. se han conectado aquí escuchándote y seguramente, pues amigos, hemos llegado a la Al parte, final, para que conclusión, puedan ver el el final. fútbol, para que puedan ver la inauguración, hermano. Si alguno de ustedes tiene algún comentario, pregunta, saludo, todo bienvenido aquí, ¿verdad? Veo a muchos de ustedes conectados y pues aprovechar que tenemos aquí a René para cualquier pregunta o comentario. Ya, Bienvenidos. De mi parte, René, siempre, yo te digo, desde que empecé en esto hace, creo que más de 15 años, te ubico como una persona, tú lo has dicho, ¿verdad? Una persona respetuosa, un profesional, alguien en quien admiro mucho su ética. eres correspondido, hermano, eres correspondido. Gracias, gracias. Pues de nuevo, amigo, quiero ver, ya empiezan a llegar aquí preguntas. Nos escribe Jaime Gómez. Saludos y gracias por compartir tu historia. Tu sensibilidad inspira. Ahí Pues Alberto gracias. Lasturian nos está mandando los emojis de todo bien. Justo, Alberto, nos tenemos que coordinar, amigo, para que te podamos hacer una entrevista a ti también. Seguramente va a ser Eh, un privilegio, porque aparte debo decirte que alguna vez, sin que, repito, no, en el networking no esperes. Hace años, un día me habló Alberto para un tema y dos o tres veces han salido negocios con él, pero sin que lo esperemos porque tenemos amistad, ujú. ¿no?
y han salido esas recomendaciones y también pues a él le agradezco a todos. Así es que pues bueno, muchas gracias. Gracias. Aquí nos escribe Arturo García, amigo. Dice, felicidades, René. Excelente experiencia de vida y desarrollo profesional. Gracias, Arturo. Donald Orlando Maes Yo dije Piso Donald dice, Trump. no. Yo dije Donald Trump. Dice Donald, excelente información. Saludos desde Guatemala. Qué bien, Donald. Qué bien que estás aquí. Bienvenido. Excelente. Pues, René, yo sé que tienes 1000 cosas pendientes. De hecho, me habías contado que tienes un viaje planeado hoy. Entonces, de nuevo, agradecido con que nos compartieras un poquito de tu trayectoria, conocer a la persona detrás de, ¿verdad?, la imagen que tenemos del gran profesional. Y pues ahí estamos a la orden, amigo. Te agradezco. El agradecido soy yo. Buenas tardes, Dios bendiga y estamos en contacto. Gracias, amigo, gracias. Y pues, chau, chau. amigos, antes de despedirnos, solo los quiero invitar el próximo 24 de junio, ¿verdad? Vamos a tener nuestro próximo capítulo de Huellas sobre el Escudo con otro referente de la industria, nuestro buen amigo Pedro Sanabria, socio director de Trust Group, expresidente de ASIS, seguro muchos de ustedes lo ubican. Entonces, ahí les pongo el código QR, ¿verdad? Pueden registrarse de una vez para no perderse esa entrevista. Pues bueno. Y pues también, como le decía a René, si quieren volver a ver esta entrevista, si se lo perdieron porque estaban ya viendo el Mundial, aquí hay un código QR para suscribirse al canal en YouTube donde quedará hospedada esta entrevista. Ahí tenemos varias entrevistas con otros colegas. Como pueden ver ahí, los invitamos a inscribirse. Perfecto, René. Pues, excelente, amigo. Muchísimas gracias. Suerte. Dios los bendiga. Estamos al habla. Gracias. Igualmente. Bye.